En el mensaje de Lo que hoy, sienta mi corazón, porque mucha gente muerta en las iglesias. Saben mucha palabra, pero no han querido obedecer la palabra. Y la venida del Señor ya está ahí, a la puerta. En cualquier momento va a suceder. Permanece en amor. Permanece en Dios. Para siempre. El tema de hoy es el retorno de Jesús. ¿Cuántos están esperando el retorno de Jesús? Amén. Ja. Yo ayer y hoy estaba así como toda eufórica, porque ayer pasó algo en Israel que es una de las señales muy vivas y eficaces de que realmente Jesús en cualquier momento llega. Entonces, en escatología, en las iglesias, unas iglesias manejamos el rapto. Esta iglesia, nosotros creemos en el rapto, que Jesús en cualquier momento viene por su iglesia. Hay iglesias que dicen que el rapto será después de la gran tribulación. Y nosotros creemos que el rapto es antes de la gran tribulación. Entonces nosotros estamos esperando el regreso de Jesús. Por eso el reloj profético de la Biblia y de los acontecimientos de la venida de Jesús es Israel. Cuando dice la palabra de Dios, cuando sucedan todas estas cosas, sabed que mi regreso está previo a la tierra de nuevo. ¿Sí? Entonces tenemos que estar la iglesia alerta. ¿Oye? ¿Cómo tenemos que estar? Diga alerta. Entonces, uno de las señales de los últimos tiempos, y que en este momento estamos viviendo, en este mismo momento estamos viviendo esa señal, es que la gente andaría distraída. La palabra de Dios dice que la gente andaría distraída. Mire, usted va y predica en las calles, y la gran mayoría de la gente que uno predica en las calles ya conoce la palabra y todo lo que viene. Pero la gente está tan entretenida con el mundo que eso es como si la gente hiciera negación, una especie de negación que como quisiera un bloqueo para no ver todo lo que está aconteciendo y no ver esa realidad para despertar de ese letargo y volverse a los pies de Cristo. Entonces estamos en ese tiempo donde la gente está distraída, ¿cierto? Con las cosas del mundo. Vamos a Mateo 24:44. Dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿A qué horas vendrá Jesús? A la hora que la gente menos se lo espera. O sea, distraídos. Van a estar distraídos. Entonces por eso Jesús dijo, a la hora que menos piensan. Le digo quién es los únicos que vamos a estar expectantes. Estamos expectantes y estamos esperando el regreso de Jesús. El remanente. Y los nuevos que se están adhiriendo. Yo estoy viendo un avivar y yo creo que va a ser un avivar a nivel mundial. Estamos recogiendo esa cosecha del último tiempo. Ustedes son parte de esa cosecha del último tiempo. Y ustedes tienen ese privilegio que nuevecitos, donde llegue el Señor, en cualquier momento nos vamos con el Señor. Amén. Porque mucha gente que conocieron antes de Dios, o conocieron a Dios y conocieron la palabra, los milagros, los prodigios, las señales, todas las cosas que el Señor nos ha dado, restauración, sanidad interior. Toda la gente que conocieron, cuando Dios comenzó a darles prosperidad material, muchos se entretuvieron con las cosas materiales y se volvieron atrás. Inclusive dentro de las iglesias, mucha gente que está dormida espiritualmente, ¿cierto? De la gente antigua. Y los nuevos están llegando renovados, están llegando con todas las pilas para llevarse en ese regalo maravilloso. Sucedió, en la salvación sucede algo muy tremendo, y es que así como el ladrón que está en la cruz, él no tuvo que caminar con Jesús, ¿cierto? Él ni siquiera
tuvo tiempo de obedecer la palabra, pero a la hora de la muerte tuvo ese privilegio de reconocer que Jesús era Dios y arrepentirse de sus pecados y obtuvo salvación. Porque la salvación no es porque yo me ponga o me quite, porque mucha gente comenzaron a enseñar por la religión que si no se ponía una bata larga, que si no se quitaba el maquillaje, que si no se quitaba los accesorios, entonces que uno no iba a ser salvo, ¿cierto? Y resulta que Jesús, yo no le veo que diga que él le pone todos esos requisitos a nadie. Mira cómo predicaba Jesús, que es el modelo a seguir y la forma correcta en que nosotros debemos predicar. Y yo no veo por ninguna parte que Jesús a la gente la mirara feo o la hiciera incomodar por el vestuario, ¿cierto? Jesús lo que hacía era recibir con amor a todo el que llegaba a los pies de Cristo. Y eso no quiere decir que nos vistamos mal o que vamos a exhibirnos o a mostrar el cuerpo, ¿cierto? Pero para Jesús eso no fue tan relevante como un corazón contrito y humillado y arrepentido, ¿cierto? Por eso el ladrón de la cruz, mira que era un ladrón, ¿cierto? Y en ese momento que se arrepintió, fue salvo. Dígale que está a su lado, recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador y cree que Él murió pero también resucitó para darnos salvación y vida eterna. Qué regalo tan grande, ¿cierto? La vida eterna es el regalo más grande que Dios le puede dar a un ser humano, porque las cosas de este mundo son pasajeras, pero la salvación es, dígale que está a su lado, eterna. Bueno, entonces lo preocupante es que muchos miembros de la iglesia estarán desprevenidos y se van a crear para la gran tribulación. Vean, las iglesias, la palabra de Dios, ayer estudiaba un tema que es los falsos hermanos, ahí lo tengo listo para después otro tema que les voy a dar. Los falsos hermanos en la iglesia. Hay falsos hermanos y hay gente que está en la iglesia durante años, se volvieron religiosos y se han dedicado solamente a criticar todo lo que ven en la iglesia que pasa. Todo lo que ven se dedican a criticar. Por eso ustedes que vienen nuevos no se dejen contaminar de nadie. Una persona porque les diga a ustedes que lleva más años que ustedes no es más que ustedes, ¿o yo? No saben más que ustedes, porque a lo mejor usted venga con un temor reverente de Dios y usted si quiere como una esponjita absorber la palabra, retenerla y obedecerla. Esto no, el evangelio no consiste en cuánto sabe usted de la Biblia, sino cuánto obedece de ella. En eso consiste el evangelio. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Entonces ustedes llegan nuevos con un temor reverente. Alguien me preguntó ahora 8 días, pastora, cierto que las imágenes son malas. Y yo llegué y saqué la palabra, porque la palabra de los hombres se la lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces saqué Salmo 115 y le mostré, le dije, mira lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que te va a traer convencimiento al corazón. Y ahí dice, tienen ojos y no ven las imágenes, ¿cierto? Tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, ¿cierto? Entonces dice el Señor que, y semejantes a ellos, o sea, muertos como esas imágenes, son los que creen en ellos. ¿Y sabe qué hizo esa persona? Se fue ahí mismo para la casa a ejecutar eso que vio ahí en la Biblia, obedecer la palabra de Dios, no la palabra del pastor, sino la palabra de Dios. Y se fue a la casa a decir, no, hay que botar todo eso, porque eso nos está trayendo ruina y nos está trayendo maldición a la casa. Eso hace una persona que le abre el corazón a Jesús verdaderamente, hace eso, obedece la palabra. Pero mire, el diablo había cauterizado la mente de mucha gente en las iglesias. Entonces gente que obedecía a Dios comenzó a desobedecer, a dejar de diezmar, retrocedieron. Qué triste, ¿cierto? Que después de haber conocido el santo mandamiento de obedecer la palabra, comenzar a desobedecer la palabra y volvernos peores que los nuevos que llegaron, porque es que los nuevos que uno cuando llega a la iglesia nuevecito llega lleno de pecado, ¿cierto? A medida que va caminando en Dios, Dios lo va limpiando con su sangre y lo va convenciendo de pecado, trae convicción de pecado. Pero cuando llegamos todos llenos de imperfecciones y demasiados errores, ¿cierto? Entonces Dios va haciendo ese proceso,
Pero mire, la iglesia se confió porque lleva muchos años y en vez de que avanzaran, retrocedió. Qué duro eso, qué triste. Me ha tocado ver en este tiempo último, ver eso, gente de años de estar en el cristianismo, de muchos años, viendo los milagros, viendo todo lo que Dios ha hecho y no obedeciendo la palabra, en una rebelión contra Dios. ¿Cree que no? Yo no tengo necesidad de ir a ninguna iglesia. Yo me congrego desde mi casa y prenden entonces el celular y comienzan a ver prédicas. Pero si pueden verse en todas las prédicas que quieran, pero si no obedecen la palabra, están muertos espiritualmente, están muertos en vida, porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Entonces la gente ya quiere acomodar la Biblia a su amaño, a su gusto personal, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es arma de doble filo, es como una espada corta. Entonces esa palabra que una vez les dio vida y los llevó a estar en bendición, ahora les ha venido a traer muerte a muchos, y mucha gente en las iglesias muerta espiritualmente. Qué triste eso. Usted no sabe cómo el dolor que siente mi corazón, porque mucha gente muerta en las iglesias, saben mucha palabra, pero no han querido obedecer la palabra. Y la venida del Señor ya está ahí, a la puerta. En cualquier momento va a suceder, porque eso de escatología y eso de que decimos que sí, que el rapto después, que el rapto antes, eso no lo sabe sino Dios, porque la palabra de Dios, usted sabía que Dios dice que Él esconde su palabra de los sabios y entendidos, de los que se creen doctores de la ley, de la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Porque si no hay obediencia, Dios no revela su palabra. Él la revela a todo aquel que obedece la palabra, porque el evangelio consiste en obedecer a Dios. En eso consiste el evangelio, poner por obra esa palabra bendita que está escrita en este libro y ponerla en acción. Eso es lo que Dios pide de nosotros.